Buenas noches, profesor. Vamos a ver los temas de la semana 15 y 16. Vemos la economía política y la regulación. Es un conjunto de instituciones que regulan y acomodan las contradicciones fundamentales del capitalismo. Hay una captura, los reguladores buscan sus propios intereses más que los generales. La regulación óptima debe considerar este juego estratégico y buscar las reglas de compromiso que permitan buenos resultados. Existe información asimétrica, ¿no? Los reguladores no disponen de medios para acceder a la información. Como la información es observable sin costes, las empresas pueden actuar estratégicamente. Puede que se encuentre una solución que será solo de manera temporal. Hablamos de un favoritismo y grupos de interés. La regulación es percibida generalmente como un juego entre varios participantes. Estos grupos de interés son identificados: el gobierno, las empresas reguladas y los consumidores. Tanto el gobierno como las empresas reguladas se encuentran más organizadas y con mejor posición negociadora. Los organismos reguladores están propensos a ser influenciados por estos grupos de interés. En particular existen dos tipos de influencia, la interna y la externa. Los organismos reguladores deben ser lo suficientemente fuertes para balancear las demandas de los distintos grupos de interés. El oportunismo y la actividad política regulatoria. Estos gobiernos intervienen usualmente con una combinación de regulación a la entrada, regulación de precios y más recientemente con la implementación de mecanismos de competencia en distintos segmentos de las industrias. Los gobiernos pueden ser oportunistas y actuar de forma expropiatoria por fines políticos, ¿no? Ejemplo, fijando tarifas más bajas de lo especificado, como el petróleo, por ejemplo, las cuales no pueden evitarlo debido a que las inversiones realizadas no son recuperables, ¿no? Los costos son hundidos. Este problema de inconsistencia dinámica en las políticas obedece básicamente a que es ex post, los compromisos asumidos no resultan óptimos. Los gobiernos obtienen de estas medidas expropiatorias el apoyo y aprobación de numerosos consumidores de los servicios, perjudicando sin embargo a las empresas y credibilidad del país. La relevancia del problema de credibilidad entre el gobierno y las empresas genera por politización explica la necesidad de ofrecer salvaguardas a la inversión a partir de la elección de un instrumento regulatorio óptimo. Un diseño institucional. La regulación había surgido a nivel local, para luego evolucionar a una regulación regional y nacional cuando se considera necesario. Debido a la naturaleza de la regulación, era necesario el control por parte de algunas autoridades políticas, con el objetivo de asegurar la rendición de cuentas. En el caso de servicios locales como el autobús, la recolección de residuos, la regulación usualmente se ha mantenido como local, dado que no existían economías de escala relacionadas a una regulación centralizada. La evidencia histórica a nivel de países industrializados muestra que los dos principales factores que se han venido afectando en el diseño de las instituciones reguladoras son características técnicas de la industria y la organización política de los países. Características técnicas de la industria, ¿no? Vemos la regulación del transporte local, la recolección de residuos y su tratamiento no demandan mucha especialización técnica. En estos casos los gobiernos locales mantuvieron el control de la regulación de estas industrias. Por otro lado, vemos que hay casos de las vías férreas, industrias de telecomunicaciones y electricidad operan a una escala geográfica mucho más amplia. Adicionalmente, se requiere un alto nivel de especialización para entender el funcionamiento de estas industrias. En Estados Unidos, las dimensiones de los estados se explica por qué estos retienen considerables facultades regulatorias. Los reguladores federales están a cargo de la regulación solo cuando se trata de aspectos interesantes. Hay una organización política de los países, ¿no? Los cambios en la estructura regulatoria están ligados con una mayor centralización de la regulación y con una mayor intervención pública. Trae consigo problemas de corrupción, además de la baja calidad de servicios. Esto genera descontento y por ello reformas en las estructuras regulatorias. Algunos ejemplos: en Francia, con un sistema político bastante centralizado, rápidamente adoptó un esquema de regulación de alcance nacional, excepto para los casos de distribución de agua y transporte. En Reino Unido se adoptó una regulación centralizada, pero con participación de entidades regionales y monopolios. En Estados Unidos, los estados aún retienen responsabilidades regulatorias debido a las grandes dimensiones que tienen y a la autonomía de la que gozan. Las reformas estructurales en los sectores de infraestructura y la experiencia peruana. Las razones para la intervención regularista son muchas, ¿no? Entre otras, para evitar conformación de monopolios, encauzar su funcionamiento por la condición de bien público de algunas mercancías, para superar desequilibrios de la información asequible entre diversos agentes, para asegurar la difusión de fuerzas y externalidades positivas y para definir las condiciones de trabajo. Caso de privatización, ¿no? El 27 de septiembre del 91 se publicó el Decreto Legislativo 674, que aprueba la Ley de Promoción de la Inversión Privada en las Empresas. Se creó la Comisión para la Promoción de Inversión Privada, COPRI. COPRI se iba a encargar de diseñar y conducir procesos de promoción a la inversión privada en el ámbito de las empresas. La primera gran privatización fue una de las empresas de telefonía en el Perú, la cual fue adjudicada por Telefónica de España aproximadamente en 2.000 millones de dólares. Pero ¿cuántas inversiones se optaron por privatización y concesiones desde 1991? Vemos ahí en la lista, ¿no? Encabezando está Alberto Fujimori,
La cantidad de proyectos fueron 15. Vemos después a Valentín Paniagua 2, Alejandro Toledo 2, Alan García 38, Ollantumala 28. En el caso particular, después de estos ejemplos de privatizaciones, vemos, ¿no?, que casos particulares de las industrias con segmentos de monopolio natural, energía, telecomunicaciones y agua, se diseña un amplio programa de privatizaciones. La liberación de mercados no necesariamente implica la existencia de competencia efectiva cuando existen barreras a la entrada derivadas del control vertical de una industria. Además existen costos hundidos, precios predatorios o inercia del consumidor, entre otros. Eso sería todo respecto a las últimas semanas de clase. Muchas gracias.